Hola a todos, acá continuamos con la clase número 3 acerca de la configuración de dispositivos de audio en Cubase. Y como siempre, esperando que se encuentren muy bien, vamos a continuar. El contenido de esta presentación es primero cómo crear un proyecto de manera adecuada. Ya después vamos a ver lo que es la configuración de los dispositivos de audio en Cubase. Vamos a analizar la latencia, ya que es un tema bien importante que no se tiene mucho conocimiento o se tienen algunas dudas de por qué sucede y cómo sucede. Y finalmente vamos a hacer un pequeño experimento para trabajar con audio en donde tengamos que encontrar el ruido de cuantificación de una señal. Bueno, el objetivo es que aprendamos a configurar un proyecto de manera adecuada en Cubase. ¿Ya? El otro objetivo es que también aprendamos a configurar los dispositivos y entender su latencia. Y tercero, diferenciar las distintas tasas de cuantificación y tratar de encontrar ese ruido de cuantificación que siempre hablamos pero nunca lo podemos ver o escuchar. ¿Ya? Ese sería el objetivo. Entonces para ello vamos a seguir esta pequeña actividad para que vayamos avanzando. ¿Ya? En este caso este PowerPoint no tiene contenido, sino que va a ser el contenido que vayamos haciendo en el transcurso que vayamos trabajando esto. Entonces voy a abrir Cubase. Y acá, bueno, la idea es que acá nosotros aprendamos a cómo crear un nuevo proyecto. Por el momento vamos a partir con un proyecto vacío, ya que no va a tener nada de contenido, sino que nosotros lo vamos a ir creando. En este caso yo no necesito nada porque primero vamos a partir con el análisis de los dispositivos, ¿ya? Elegir el controlador, analizar la latencia. Entonces por el momento no necesito utilizar eh, proyectos que ya tienen una estructura predeterminada, ¿ya? Eso lo podríamos ver en otro video. Entonces acá voy a ir a un proyecto, voy a poner crear vacío y lo tenemos que ubicar en una carpeta adecuada donde trabajemos de manera ordenada. Bueno, en este caso yo voy a poner una nueva carpeta que le voy a poner procesamiento. Esta sería la clase 3. ¿Ya? Entonces lo voy a poner así. Y dentro de esta carpeta es donde vamos a guardar el proyecto. ¿Ya? En este caso el proyecto no tiene título aún. Entonces si yo le pongo por ejemplo guardar, ahora se va a crear un nuevo archivo que se llama, que tiene siglas .cpr. ¿Ya? Este archivo contiene toda la información del proyecto. ¿Ya? No contiene el audio en sí, o sea, es un archivo muy liviano, pero contiene todos los cambios que se realizaron. Cambios de ya sea de nivel, de cambios de parámetros, inserciones de ciertos efectos, pero no va a haber un audio en sí. Por ende, este archivo es súper importante a la hora de, por ejemplo, crear un proyecto eh, y si lo quiero enviarlo a otra persona que lo trabaje, si esa persona tiene las pistas de audio, ya no es necesario que envíen todas las pistas, sino que solamente este archivo, y la persona que abra este archivo en otra locación, entonces va a ser mucho más fácil, pues va a ser fácil la descarga, el envío. Por eso este archivo es súper importante. Entonces le vamos a colocar un nombre, en este caso le vamos a poner análisis, ya, porque vamos a realizar un análisis de lo que son los dispositivos de audio. Bien, entonces acá les presento el programa que vamos a utilizar. Este es el Cubase 10, ¿ya? La versión 10.5 Pro. Si bien las distintas versiones de Cubase cambian en su apariencia, ¿ya? El fondo es relativamente el mismo, ¿ya? O sea, la estructura, las opciones igual cambian un poco, pero no es como para alarmarse de si ustedes, por ejemplo, tienen la versión 5 o si tienen la versión 8 o la 9, ya no es tanta la diferencia, ya no es como para decir que es un cambio muy grande, ya tal vez al principio cuesta un poco,
¿ya? Pero es algo mínimo, o sea, acostumbrarse a una versión distinta de Cubase no es tan alarmante a como cambiar de un software completo, o sea, un software completamente distinto, como por ejemplo pasarnos de Cubase a Pro Tools, ¿ya? Entonces esa sí que es una diferencia grande que obviamente nosotros como sonidistas nos vamos a enfrentar a ese tipo de situaciones. Es por eso que tenemos que estar acostumbrados a adecuarnos a distintos sistemas, no sé, sistemas operativos o software. Tenemos que hacerlo parte de nosotros. Entonces no hay que tener miedo al cambio. A eso me refiero, que hay que enfrentar esas situaciones en donde tengamos que utilizar un software distinto. ¿Ya? A veces nos acostumbramos a utilizar un software y nos quedamos clavados ahí. Ya después nos cuesta mucho cambiarnos a otro software porque no, como no lo conocemos, y como seres humanos siempre le tenemos miedo a lo desconocido. Entonces yo los invito a ustedes a que no tengan miedo de cambiar, de probar software distinto, porque cada vez van a ir aprendiendo más. Se van a ir dando cuenta de cuáles son las ventajas y desventajas entre los distintos software o DAW que existen. ¿Ok? Bueno, entonces acá vamos a ver lo que son la configuración. Bueno, para eso nos vamos a ir aquí a estudio, en esta versión. Acá nos vamos a lo que dice configuración de estudio. Y acá ustedes pueden ver que en la sección donde dice sistema de audio VST tenemos los controladores que podemos utilizar. En este caso, Cubase utiliza controladores ASIO para que funcionen de manera adecuada. Acá tenemos varios controladores, ¿ya? El ASIO Foral, que generalmente viene por defecto cuando uno instala el Cubase. En algunas versiones no viene instalado, entonces uno se tiene que ir a la página de ASIO Foral y descargarlo. ¿Ya? Este creo que viene por defecto, el Generic Low Latency ASIO Driver. Y dependiendo también de las cosas que vayamos instalando en la computadora, se van a instalar otras versiones de otros controladores. En este caso yo tengo por ejemplo una interfaz M-Track, entonces trae su propio controlador. Entonces este controlador yo lo tuve que descargar por ejemplo de la página de M-Audio. Y si ustedes por ejemplo tienen una interfaz o se vayan a comprar una interfaz de cierta marca, entonces ustedes se van a la página de la marca y descargan el driver de esa interfaz. Ya, entonces a mí por ejemplo en algún momento, no sé, pues voy a cambiar de interfaz, voy a instalar una interfaz Focusrite, entonces tengo que instalar los drivers de ese modelo de interfaz para que funcione de la mejor manera posible. Entonces acá por ejemplo yo no tengo instalado, acá yo me desconecté, pues en esta computadora donde yo estoy grabando, desconecté la interfaz y este audio que estoy grabando ahora con mi voz está conectado a otra computadora, ¿ya? Que estaría por acá. Entonces, ¿por qué lo hice? Porque como acá voy a estar modificando los controladores, cambiando el buffer y haciendo experimentos locos para que ustedes los vean, entonces para evitar ese problema de compatibilidad, lo estoy haciendo en otra computadora, porque si no se estaría grabando, cambiaría el controlador, el buffer y entraría esto en un problema y se cerraría todo y no se grabaría nada. ¿Ya? Espero que eso no suceda, porque también puede ocurrir. Entonces eso, pues la idea es que ustedes entiendan que los controladores, existen distintas versiones de controlador y cada versión de controlador, ¿cierto?, tiene una latencia distinta. ¿Por qué tiene una latencia distinta? Porque un controlador podríamos decir que es un pequeño programa. Entonces ese programa o software, ¿cierto?, es como un pequeño software que realiza tareas, ¿ya? Y detrás de eso hay un código de fondo, hay algoritmos que están haciendo el trabajo con la señal de audio. Entonces siempre cada código es distinto uno de otro y por ende va a generar una diferencia, ¿ya? Y esa diferencia es la latencia. Tal vez todas cumplen el mismo labor, cumplen la misma función, pero al ser de distintos fabricantes, distintos programadores que hicieron esos controladores, entonces hay distinta latencia, ¿ya? De hecho,
las distintas versiones para distintos sistemas operativos, para distintas computadoras la latencia igual va a cambiar, igual va a tener otro valor, ya, porque también la latencia en sí depende del procesador, depende de la memoria RAM. Entonces si yo tengo, no sé, pues si estoy en un sistema, ahora yo estoy en Windows 10 por ejemplo, si empiezo a abrir hartos programas, empiezo a abrir hartos plugins de audio, empiezo a crear hartas pistas, entonces la latencia se va a ver afectada, ya que el procesador tiene que realizar también otros trabajos, ¿ya? Vamos a ver más adelante igual que Cubase tiene, podríamos decir, unos medidores de latencia. Entonces cuando uno empieza a abrir ciertos plugins, o sea, te va avisando de que estás a punto de tal vez generar un clic indeseado, ¿ya? Bueno, ahí vamos a hablar un poco acerca de los clics que se generan cuando la latencia o el buffer cambia de tamaño. Entonces ahí se generan ciertos problemas que son solucionables a costa de, podríamos decir, de latencia. Entonces para no tener el clic, entonces mejor tengo un poquito más de latencia, pero es mucho mejor tal vez, dependiendo de lo que estemos haciendo igual, pues si estamos grabando, si estamos monitoreando, si estamos, no sé, pues, escuchando la vuelta de algún efecto, eso podría ser perjudicial tal vez para el músico. Si hay un músico, por ejemplo, que está tocando guitarra, está cantando y quiere escuchar su voz con un efecto, por ejemplo, entonces ese audio va a tener que llegar a la entrada de la interfaz, ¿cierto? Después eso se va a convertir a digital, se va a procesar, se le va a colocar el efecto que está pidiendo el músico, después eso se va de nuevo a convertir en análogo y se va a ir a la vuelta de sus audífonos. Entonces el vocalista va a decir, no sé, va a cantar, va a decir hola, y dependiendo, ¿cierto?, de la latencia que exista, si es alta, se va a escuchar como un delay. Va a decir hola, hola, y va a llegar de vuelta. Obviamente eso va a ser perjudicial para el músico, ¿cierto? Porque va a cantar en tiempo real y de repente va a escuchar una voz retrasada, ¿ya? Y eso le va a causar problemas a la hora de la grabación. Entonces en ese caso no me conviene tener una latencia alta. Tal vez puede que el sonido quede mejor, pero en ese caso tendría que disminuir, ¿cierto?, el buffer de audio para tener una latencia más corta. Tal vez se escuche algún clic por ahí, pero a costa de que no haya tanto retraso o tanta latencia. Bueno, ahí vamos a ir explicando un poquito cómo funciona eso. Entonces, acá tenemos ácido foral. Si hago clic aquí, voy a poner cambiar controlador. Miren, me dice una latencia que es 51.5 milisegundos, ¿ya? Si yo cambio el controlador, acá me dice, ¿desea cambiar? Sí, voy a cambiarlo. Ahora me dice 20 milisegundos con el Generic Low Latency ASIO Driver. Ya tengo 20 milisegundos. Y acá tengo, bueno, tengo latencia ASIO Guard, que yo lo tengo desactivado. Pero según lo que estuve leyendo, ASIO Guard más que nada se utiliza cuando estamos trabajando más que nada con, no en tiempo real, ya estamos trabajando tal vez con muchos plugins de audio VST. Entonces para, ¿cómo se podría decir? Para manejar mejor la latencia, para distribuir mejor, para que sea más adecuado, para que el sistema no esté tan cargado de procesamiento. Entonces ASIO Guard va a tener tal vez una mayor latencia, pero el sistema va a estar más estable, ya no se van a generar estos clics. Entonces eso, pues a costa de que no voy a trabajar en tiempo real. Pues si yo trabajo mucho en tiempo real, entonces no me conviene tener activada la pestaña de ASIO Guard, ¿ya? A ver si yo la activo acá. Bueno, no aparece, no cambia el número, pero si uno lo activa, este número debería de ir aumentando, ¿ya? Entonces yo lo tengo desactivado. Aquí tenemos la frecuencia de muestreo. Entonces dependiendo de los valores que nosotros cambiemos a la frecuencia de muestreo, la latencia igual va a cambiar, ¿ya? Igual va a generar un cambio. Entonces ahí vamos a hacer un experimento de... Vamos a cambiar la frecuencia de muestreo y vamos a
analizar la latencia para sacar alguna conclusión, pues, de qué es lo que está ocurriendo ahí. ¿Ya? Bueno, en este momento no me puedo cambiar a Ntrack porque no está conectado. Entonces, si hago clic, voy a poner cambiar y me aparece que el hardware no está utilizándose ahora. ¿Ya? Entonces, si cambio acá, bueno, este controlador yo lo instalé para manejar un controlador MIDI que hay en la universidad. Entonces, hoy, como tampoco está conectado, tampoco va a funcionar, ¿cierto? Si hago clic, aparece el controlador de sonido no se pudo cargar. Asegúrese, bla bla bla. Entonces, tampoco. El único que yo tengo disponible ahora es ASIO Foral y Generic Low Latency, ASIO Driver. Bueno, cosas que yo he observado acá, cuando yo tengo conectada la Ntrack, por ejemplo, ASIO Foral tiene menos latencia. Ya, de alguna forma cuando yo coloco ASIO Foral, tiene menos latencia. En este caso, claro, fíjense que yo tengo una latencia de 51.5 milisegundos. Bueno, ¿a qué se debe esto? Es que yo estuve jugando aquí un poco con los parámetros. Por ejemplo, acá tenemos lo que se llama buffer size, que sería el tamaño del buffer. El tamaño del buffer va a influir de alguna forma en la latencia. Si el tamaño del buffer es muy grande, entonces la latencia va a ser grande también. Ahora, ¿para qué me sirve tener distintos tamaños de buffer? Obviamente, según el tamaño del buffer, si el buffer, por ejemplo, es más corto, fíjense acá el movimiento que voy a hacer. A ver si es que esto no se cae, si es que no se cae la grabación. Pero aquí tengo 51.5 milisegundos. Entonces, cuando yo baje el buffer, miren, voy a bajarlo. Ahora tengo 28.3 milisegundos. ¿Ya? Ahora, de nuevo voy a bajar el buffer. Ahora tengo 16.7 milisegundos en la latencia de salida. ¿Ya? Si sigo bajando el buffer, ahora tengo 10.9 milisegundos. A ver si es que no se cae. Ahora tengo 8 milisegundos. Ya cada vez va disminuyendo más. Entonces uno dice, oh, el buffer más pequeño, menos latencia. Genial, ya, ahí me quedo, ¿cierto? 64 muestras, que es lo mínimo que se puede hacer en el ASIO Foral, tengo 6.5 milisegundos. Entonces uno dice, oh, qué genial, esto es mejor que cualquier otra cosa. Ya, pero hay que tener cuidado ahí. Porque si el buffer es muy pequeño, nosotros vamos a estar sobrecargando el procesador de la computadora. ¿Ya? Es como que, imagínense que hagamos una analogía. Imagínense que el procesador es una persona que está trabajando ahí. Entonces, cuando yo le paso un buffer pequeño, el buffer imaginémoslo como, no sé, como una cajita. Una cajita que está dividido en este 4. Si el buffer es 64, está dividida en 64 partes esa cajita. ¿Ya? Así como un trencito. Y cada posición es una muestra. Entonces yo le estoy diciendo al procesador, toma procesador, aquí tiene 64 muestras para procesar. Entonces el procesador lo va a hacer rápido porque son 64 nomás. A diferencia si yo le paso, no sé, pues 1024, ¿cierto? De 64 a 1024 es un cajón gigantesco. Pero ¿cuál es la diferencia? En que si el buffer es pequeño, es de 64 muestras, el procesador lo va a hacer rápido, pero después de eso, o sea, el procesador lo toma, ¿cierto? Después lo procesa, le aplica, no sé, pues si le estoy aplicando una reverberación, entonces aplica un proceso que se llama convolución, ¿ya? Entonces está haciendo la convolución y después eso lo tiene que llevar a la salida. Después toma la otra muestra, también lo hace relativamente rápido porque son pocas muestras, pero el proceso de unión de esas dos cajones de 64 también lleva otro tiempo, porque tengo que solaparlo, tengo que unirlo para que cuando nosotros escuchemos el sonido se sienta como que está todo junto. Entonces, como lo hace tan rápido, para el procesador es una carga pasarle tantos cajones chiquititos, porque después igual los tiene que unir y eso le lleva un trabajo extra. Y en ese trabajo extra de repente llega un punto en que no alcanza a unirlo. Es como que ya lo procesa pero no lo alcanza a unir y ahí el audio se corta. Entonces esa línea de audio ya no existe porque
hubo momentos en que era tanta la sobrecarga de trabajo que no la alcanza a unir, pues no tiene el tiempo suficiente, se corta y se genera un clic, ¿ya? Y ese clic es audible y es molesto y puede quedar incluso en la grabación. Entonces, para evitar eso, nosotros aumentamos el buffer. En este caso, si yo aumento el buffer, le estoy dando más trabajo, o sea, no es que lo esté sobrecargando, sino que le estoy dando mayor muestra, mayor cantidad de muestras al procesador, pero el procesador se va a demorar un poco más porque son más, por cierto, entonces voy a tener más latencia, pero no va a estar uniendo a cada rato todos esos buffers para que la salida se escuche de manera continua. Entonces, si yo le paso, por ejemplo, un buffer, el buffer por defecto que viene hacia Foral es 256 o 512, creo que. Entonces, supongamos que lo voy a dejar en 256 o lo voy a dejar en 512. Ahí, tengo 16 milisegundos de salida. Entonces, el procesador en este caso va a trabajar las 512 muestras. Como es un buffer grande, entonces se va a demorar 16 milisegundos, supongamos, en procesar esa señal. Incluso se demora menos. Entonces la procesa y después la une. Y en todo ese proceso de aplicar la convolución, si es que estoy aplicando algún filtro, alguna reverberación, o sea, está procesando los datos, eh, después los tiene que ir uniendo, ¿cierto? Después se tienen que convertir de digital a análogo y todo ese tiempo es lo que va a conllevar la latencia ya de salida. Entonces, si yo le paso los datos al procesador y le digo que tiene que hacer, no sé, pues que tiene que ecualizar, que tiene que aplicar un efecto, que tiene que aplicar un delay y que tiene que aplicar muchos procesos, entonces también eso va a influir en la latencia. Ya también la latencia va a ir aumentando, el procesador va a decir, ya, pero espérate, me voy a demorar un poco más para hacer bien la pega. Entonces lo procesa y después lo une, lo va uniendo linealmente para que a la salida nosotros podamos escuchar ese sonido. Eso pues es una explicación tal vez un poco difícil de entender porque no la vemos, no podemos ver cómo el procesador trabaja los datos. Acá simplemente hay valores binarios y no hay una forma de verlo. Pues. Ojalá existiera una animación que explique todo este proceso, ¿ya? Entonces yo trato de hacer una analogía, ¿cierto? Que el procesador es como una persona para que ustedes lo puedan entender. Pues. Y espero que les haya servido esta pequeña explicación pues, de cómo funciona el buffer. ¿Ya? Entonces, obviamente, si tienen dudas, pregúntenme pues, para yo poder ayudarlos. Pero eso más que nada. Pues. Entonces ya nos dimos cuenta que cambiando el buffer, la latencia cambia. Si nos vamos a la presentación, acá nosotros tenemos esta actividad. Y por lo visto ya me adelanté un poco porque lo que hemos hecho es crear un nuevo proyecto vacío. Ya, eso ya lo tenemos listo, le pusimos un nombre, lo guardamos en una carpeta, ¿cierto? No hay que guardarlo en cualquier parte, a veces uno dice, lo voy a dejar en el escritorio. Pero en realidad no, pues cada vez que yo creo un nuevo proyecto, tengo que guardarlo en el escritorio. Ya, tengo que ser ordenado, porque de pronto vamos a tener hartos proyectos y voy a tener los audios desparramados por todos lados y después no voy a saber cuál es cuál, voy a estar con un desorden total. Entonces la idea es que tengamos todos los proyectos en una carpeta. Yo por ejemplo tengo una carpeta para, no sé, pues para poder enseñar, dependiendo del tema, le pongo un número, ¿cierto? Esta es la clase 3, entonces le pongo que es la actividad 3. Y así, pues, hay que ser ordenado. Dice crea una carpeta para guardar el proyecto, eso lo hicimos también. Después dice configurar los controladores de audio que están presentes en el computador e indicar la latencia de cada uno. Ya, eso lo vamos a ir haciendo ahora. Después dice configurar entradas y salidas, activar y desactivar. Ya, eso también es otro punto. Este punto no lo hemos hecho, comparar latencia al cambiar frecuencia de muestreo, eso no lo hemos hecho. Y acá dice comparar latencia al cambiar el tamaño del buffer. Eso es lo que estaba tratando de explicarles ahora. Ya después dice encontrar el ruido de cuantificación. Bueno, eso lo vamos a dejar para después. ¿Ya? Para esta parte voy a tener que cortar el video para volver a conectarme con la interfaz y trabajar con audio.
Entonces por el momento, como no estamos trabajando con audio, no es necesario. Ya, entonces voy a abrir el OneNote para explicarles algunas cosas. A ver, esto lo vamos a cerrar. Ya, aquí vamos a abrir una nueva hoja. Ya, entonces miren, les voy a ir explicando de a poquito, dibujando para que vayamos entendiendo, porque el asunto a veces no es fácil de entender. Tenemos dudas, ¿cierto? Uno les habla de un buffer y uno piensa que si el buffer está conectado, uno dice, si el buffer es corto, la latencia va a ser menor, ya, démosle, pues. Pero estamos sobrecargando la computadora y tenemos ahí posibilidades de tener un clic, ¿ya? ¿Qué es un clic? Bueno, supongamos que esta es la forma de onda y de repente el buffer no puede trabajar cierta cantidad de muestras y el sonido aquí se corta. O sea, la onda queda como así. Ahí. Aquí hay un vacío, podríamos decir, y la onda continúa. Este vacío entonces va a generar un clic. ¿Ya? Por ende, la onda que nosotros vamos a escuchar va a tener como algo así. ¿Ya? Y ese clic es el que nosotros vamos a escuchar. Y de repente, no sé, si estoy sobrecargando la computadora, voy a escuchar clic todo el rato. Como unos cortes así. Que son súper desagradables. Entonces por eso uno tiene que ir ajustando el tamaño del buffer y tal vez al límite de no estar tanto con clic y con tanta latencia. Ya tampoco voy a poner un buffer gigante si estoy trabajando en tiempo real. No me conviene. Pero tal vez si estoy grabando solamente y no necesito trabajar en tiempo real, entonces podría colocar un buffer más largo, porque como les dije anteriormente, el buffer es como podríamos imaginarlo como un tren. Entonces acá yo les voy a poner, miren, les voy a hacer un dibujito para que más o menos entendamos cómo funciona esto. Entonces, miren, les voy a hacer un buffer acá, un buffer imaginario. A ver, dibujar. Acá vamos a poner un cajón. Aquí 2, 4, 6, 8. Aquí, supongamos aquí, tengo 8. Entonces voy a hacer un dibujo. Vamos a imaginar que aquí voy a guardar los valores de una onda. Supongamos esta onda. Entonces aquí voy a tener ciertos valores. Supongamos que ese vale 0. Aquí no sé, pues vale 3. Acá vale 4. Aquí vale 3. Acá 2. Bueno, aquí lo puse con valores positivos nomás. Bueno, pongámoslo con valores positivos nomás. Que vale 0, 1, 2. Ya, ahí por ejemplo. Entonces aquí yo tengo los valores de las amplitudes. Seguramente como esto es positivo, entonces este sería como el centro. Esto está la señal corrida como para arriba. Quizás después más adelante baja y va así, ¿cierto? Pero el audio puede tener ese comportamiento así, ¿ya? Entonces aquí yo he tomado ciertas muestras, ¿cierto? Esta supongamos que es la frecuencia de muestreo. Una frecuencia de muestreo imaginaria. Y esto de acá sería el buffer. ¿Ya? Algo así es el buffer. Entonces el buffer, ¿cierto? Que es un lugar en la memoria. Esto generalmente está en la memoria RAM de la computadora. La memoria RAM dice ya, mira, te voy a dejar esta cantidad de espacio para que tú alojes las muestras y posteriormente el procesador las trabaje. ¿Ya? Entonces esto va a ir sucediendo todo el rato. O sea, aquí va a haber un buffer, después de aquí para acá va a haber otro buffer, después de aquí para acá y así. En su totalidad de la señal de audio se va a dividir en la cantidad de buffer que yo especifique. Bueno, en este caso yo me estoy imaginando que este buffer es de, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es un buffer de 8, de tamaño 8. ¿Cierto? Este sería 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces este es un buffer de 8 muestras, ¿cierto? Y acá yo les mostraba que el ácido foral tiene 512, 1024, siempre en múltiplos de 2, ¿ya? Entonces tenemos, si se dieron cuenta, es 64, después 128, después 256, que es múltiplo de 2, después 512, después 1024, después 2048, ¿ya? Y así, pues hay buffer de 4096, ¿ya? Por ejemplo, acá yo dejé una imagen, el buffer de la M-Track. La M-Track trabaja con frecuencia de muestreo de 44.1 y 48, ¿ya? No tiene más. Hay otras interfaces que tienen más, pues pueden llegar a 96 hasta 192 kHz, que eso es genial para una latencia baja, pues, porque vamos a ver que la frecuencia de muestreo va a depender directamente, o sea, está directamente relacionado con la latencia. Y acá fíjense los buffers: 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. Entonces, dependiendo para lo que nosotros estemos haciendo, podemos ir cambiando el tamaño del buffer, ¿cierto? Que se ajuste a nuestras necesidades, ¿ya? Entonces, si voy a trabajar en tiempo real, entonces un buffer tal vez de 512, por ejemplo, yo con 512 tengo como 24 milisegundos de latencia. Eh, con 256 ya tengo mucho menos, ¿ya? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que el ser humano tiene una latencia. Nosotros alcanzamos a percibir, por ejemplo, dos golpes. Supongamos que voy a hacer un dibujo de una señal de audio donde hayan dos golpes. Supongamos que hay un golpe y aquí hay otro. Supongamos que eso es un aplauso. Qué chueco. Ya, ahí no, así es como para entender. Supongamos que ese sonido es una señal de audio, esto está en el tiempo y esto es amplitud o nivel de presión. Supongamos que ese sonido es esto, ¿ya? Entonces, obviamente, si está muy grande la latencia, voy a escuchar dos golpes, ¿ya? Pero cada vez que yo lo haga más rápido, y así, mucho más rápido y más rápido, entonces va a llegar un punto en que hay un límite acá, que sería como el límite del humano, que son 30 milisegundos, ¿ya? Es como el valor mínimo que nosotros podemos diferenciar un golpe de otro, ¿ya? De ahí para abajo, si estamos en 20 milisegundos, en 15 milisegundos, nosotros vamos a escuchar como si este fuese un puro sonido, ¿ya? Entonces supongamos que esta latencia, vamos a imaginar que es 10 milisegundos. Entonces lo que está sucediendo es eso, pero lo que vamos a escuchar nosotros como humanos que somos, vamos a escuchar algo así, supongamos, ¿ya? Un puro sonido, un puro golpe. Vamos a escuchar esto. A pesar de que hay dos golpes, pero la latencia es tan baja, 10 milisegundos, que escuchamos uno solo. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros no vamos a ser capaces de darnos cuenta que hay una diferencia de tiempo, ¿ya? Como que no nos va a importar. Vamos a escuchar como si todo ocurre en tiempo real. Pero de ahí, cuando ya hay latencias de 40 a 50 milisegundos, ya se nota la diferencia. Como que uno toca y va después. Ya como humanos nos damos cuenta de eso. Eso, po. Y por ejemplo acá, ¿por qué ocurre esto de 64? ¿Por qué son múltiplos de 2? Bueno, la respuesta es porque como esto está trabajando con la memoria RAM, ¿ya? Aquí estamos trabajando con memoria RAM, ¿cierto? La memoria RAM es, podríamos decir, una memoria aleatoria, es una memoria volátil, que no guarda información, que simplemente la carga para que esto funcione rápido. Entonces la memoria RAM en sí solamente conoce el código binario, ¿cierto? Que serían ceros y unos. Entonces los estados del código binario, ¿cierto? Que está relacionado con los bits. Entonces supongamos que si yo tengo
2 bits, voy a poder combinar, por ejemplo, el 01, voy a poder combinar el 00 con 2 bits. Este sería 1 bit. Voy a poner bit 1 y este sería el bit 2. ¿Cierto? Entonces, como tengo 2 bits, puedo combinar el 0 y 1, el 00, el 1, 1 y el 1, 0. ¿Ya? Entonces, con 2 bits en la memoria RAM, yo puedo tener 4 combinaciones. ¿Ya? Si es que yo tengo 3 bits, entonces aquí tengo, por ejemplo, el bit 1, el bit 2 y el bit 3. Entonces puedo combinar 000, 001, después puedo combinar, no sé, el 011, voy a poner aquí el máximo 111, después el 101, ¿cierto? El 110. ¿Cuál me faltaría? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, el 2 es 010. 010 está, ¿o no? Es el que falta, po. El 2. Ahí está, po. Mira qué loco. Faltaba el 010, po, ¿cierto? No estaba. Y ahora sí, entonces acá tengo 8 combinaciones, po. Y ahí van apareciendo estos numeritos, po. Entonces fíjense. Aquí tengo 2 bits. Acá tengo 3 bits. ¿Ya? Después con 4 bits voy a tener otro valor. Entonces aquí, por ejemplo, esto va a equivaler a 2 elevado al número de bits, que da 4. Acá 2 elevado al número de bits, que son 3, ¿cierto? 2 elevado a 3, ¿cierto? Tengo 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Acá, bueno, no lo voy a hacer porque ya si me volví loco con 3, con 4 ya queda la embarrada aquí. Entonces sería 2 elevado a 4, ¿cierto? Que sería 8 por 2, 16. ¿Ya? Entonces ahí. Después el 2 elevado a 5 va a ser 32, ¿cierto? Después el 2 elevado a 6, 2 elevado a 6, ¿cierto? Va a ser 64. Y ahí, fíjense que vienen estos valores de ahí. Discúlpenme, pero yo creo que les va a servir esta explicación. Ya se van a dar cuenta de que me equivoqué ahí. Voy a ver este video y me voy a arrepentir de haberlo grabado. Ya no lo voy a editar, lo voy a dejar así tal cual. Así es que eso, pues. Era como para responder de por qué la computadora o el buffer tiene esos valores, ¿cierto? A veces nos preguntamos todo de por qué. Ahí está la explicación. Entonces, eso pues, mis estimados. Ya, entonces, si el buffer es muy chico, la señal va a ser, como podríamos decir, recortada en más partes. Y el procesador lo va a procesar rápido cada buffer, ¿sí? Pero el trabajo que va a realizar va a tener una sobrecarga de trabajo después uniendo toda esa información. Y en ese sobrecarga de trabajo no le va a dar tiempo y va a haber un clic. A diferencia de que si le paso un buffer grande, ¿ya? Va a haber mayor latencia porque va a demorar en procesar ese buffer grande, pero después van a haber menos uniones, ¿ya? Y eso es menos sobrecarga para el procesador en estar uniendo. Si une menos partes, tal vez más grandes, va a ser mucho más, con mucha más latencia, pero nos vamos a evitar el tema de los clics, ¿ya? Bueno, ahí me di varias vueltas, pero creo que es necesario. Ya, vamos a hacer el siguiente experimento. Me voy a quedar con ese buffer con 16.735
o sea, no son 16.000, son 16.735 milisegundos. ¿Ya? Ahora voy a cambiar la frecuencia de muestreo, entonces me voy a ir acá a audio, aquí voy a poner aceptar. Se cerró el programa, ¿o no? No, aquí sigue vivo. Seguimos grabando. Ya, entonces miren, me voy a ir a proyecto, aquí al final a configuración de proyecto, o Mayus S o Shift S. Se voy a presionar Shift S a ver si funciona el shortcut. Ahí está. Entonces esta es la ventanita de configuración del proyecto. ¿Ya? Esta ventana, según la versión igual de Cubase, puede que cambie, pero las opciones son casi las mismas, entonces no hay que asustarse. Entonces me voy a ir acá, simplemente me voy a centrar acá, ¿ok? Que es la frecuencia de muestreo. Entonces voy a hacer frecuencias de muestreo que van a ser múltiplos entre sí. Por ejemplo, 11 en la mitad de 22, y 22 en la mitad de 44, y 44 en la mitad de 88, y 88 en la mitad de 192. Entonces voy a hacer un experimento con esos valores, ya no los que están entre medio, para que podamos entender qué es lo que está pasando ahí. Los valores que nos vayan dando los vamos a ir anotando. Entonces el de 44 ya lo conocemos, ¿cierto? Que era 16.735. Entonces me voy a ir acá y lo voy a anotar por aquí. Entonces aquí vamos a anotar la frecuencia de muestreo fs, y aquí vamos a anotar, por ejemplo, no lo voy a hacer así nomás, voy a poner 44.1 kHz. La latencia es 16.735 milisegundos. ¿Ya? Esa es la latencia. Entonces vamos con las otras. Voy a correr un poco más abajo para tener más espacio. Ahí. Ya. Entonces lo de aceptar. Ahora voy a ir acá. Mayus S, ¿cierto? Acuérdense, Mayus S o en proyecto aquí al final. Ahora voy a modificarme a 22.05. Aceptar. Vuelvo a verificar por acá. Configuración. Ahora tengo 33.469 milisegundos. Ya, entonces primero anotemos la frecuencia de muestra nueva, que sería la mitad de 44.1. 22. Esto lo vamos a anotar con el número entero. Esto lo voy a poner para allá. Y aquí vamos a poner 44.100. Ahí. Entonces aquí tengo 22.050 Hz. ¿Ya? Y la latencia, fíjense la latencia. Aquí yo creo que van sacando sus conclusiones ya. Es 33.469. Entonces lo voy a anotar. 33.469. O sea, es 33.469 milisegundos. Ya, yo lo estoy anotando como está ahí, tal cual. Vamos a hacer una coma mejor ahí. Coma. Vamos a hacerlo entonces con otra frecuencia de muestreo. Entonces ahí ustedes ya están cachando qué es lo que va a pasar, pues. Mayus S, acordémonos. Los shortcuts son súper útiles. 11.025. Vamos acá. Ahora tengo 66.939. Entonces ya sabemos qué es lo que está pasando aquí, ¿cierto? 11.025, que sería la mitad de 22.050 Hz de frecuencia de muestreo, ¿cierto? Y esto es 66 punto o coma
939 milisegundos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta la relación? Mientras este va disminuyendo, este va, o sea, mientras menos frecuencia de muestreo, mayor es la latencia. Es, podríamos decir, inversamente proporcional. ¿Cierto? Ahora vamos a 88. Si aumento la frecuencia de muestreo, entonces, mayús S, lo voy a llevar ahora al doble, a 88.200. Su nueva configuración. Tengo 8.367 milisegundos. Entonces aquí en 88.200 hercios tengo 8,367. 8,367 milisegundos. Y el doble 88.200 no está aquí, pues. No está el doble, ¿cierto? $88.200. Creo que no está ese valor. Es 176.400. A ver, no, pues no está ese valor aquí. Ah, sí está. 176.400. Genial. ¿Qué pasará? Configuración 4.184 milisegundos. Entonces esto es 174.000. ¿Cuánto era? 176.400. 176.400 hercios. Y la latencia es 4.184 milisegundos. Genial, po. Más claro que el agua no puede ser, po. ¿Cierto? Entonces, a medida que voy aumentando la frecuencia de muestreo, la latencia va disminuyendo. ¿En cuánto? A la mitad, ¿cierto? O sea, si yo divido 66.939 entre 2, me debería dar ese valor, ¿cierto? Voy a poner 66.939 dividido 2 me da 33.469, que sería ese valor. Si eso lo divido entre 2, ¿ya? 16.73, ¿ya? Si eso lo divido entre 2, me da 8.367. ¿Se dan cuenta? Si eso lo divido entre 2, me da 4.184, ¿cierto? Es una aproximación. Entonces todo calza, ¿ya? Entonces este valor es la mitad. Ya. Bueno, espero que con eso ya se entienda. ¿Para qué le voy a dar más vuelta a este asunto? Ahora la pregunta es, ¿por qué pasa eso? Porque a veces uno dice, oye, pero si son más... aumentó la frecuencia de muestreo, po. Si la frecuencia de muestreo está relacionada con las muestras, po. Si yo la aumento, entonces son más, po. ¿Por qué la latencia disminuye si es más? ¿Cierto? Ese es como el pensamiento que tenemos, porque esto no tiene lógica, no tiene coherencia. ¿Por qué? Si con 176.400 disminuye la latencia, ¿cómo puede ser posible? ¿Cierto? ¿Cómo puede ser posible? Entonces, miren, acá la cuestión es la siguiente, para que lo entiendan. La frecuencia de muestreo es la velocidad, podríamos decir, con la que se toman las muestras. Entonces, si yo tengo una frecuencia de muestreo, tomémonos este valor. A ver, tomémonos este de acá. Ahí. 11.025.
significa que yo estoy tomando, en este caso el conversor está tomando 11.025 muestras en un segundo. ¿Ya? Entonces, supongamos que este es el audio. Voy a dibujar aquí una onda. Esa es la onda de audio. Y en un segundo de tiempo, supongamos aquí, en ese segundo de tiempo, hay 11.025 muestras. De estos puntitos que yo estoy dibujando, hay 11.025. Eso significa la frecuencia de muestreo. ¿Ya? Eso por una parte. Ahora, si yo digo que hay 176.400 Hz, entonces en un segundo hay 176.400 muestras. Eso es lo que me está diciendo. Que en un segundo se pueden tomar esa cantidad de muestras. Ahora, por ejemplo, yo estoy con la tarjeta integrada de la computadora. La tarjeta integrada obviamente no va a poder hacer ese trabajo. Mi tarjeta lo más puede llegar tal vez a 44.100 muestras, pero no más de eso, porque no está capacitada para tomar más muestras. O sea, el ácido foral me muestra la información, sí, está bien, lo que puede suceder, pero no lo está haciendo en la práctica, ya no lo está haciendo realmente, porque tiene que tener la capacidad, pues. Entonces, ¿quién tiene esa capacidad? La interfaz dedicada, el controlador dedicado. ¿Ya? En este caso, mi interfaz solamente puede hasta 48.000, no puede más. ¿Ya? Es imposible que pueda más. Las Focusrite, ¿cierto? Pueden hasta 192 kHz. Entonces, ¿qué significa eso? Que la interfaz puede tomar a esa velocidad las muestras. Ahora, ¿qué significa que la frecuencia de muestreo sea alta? Significa que el buffer se va a llenar más rápido. ¿Se entiende, no? Si el buffer se llena más rápido, entonces el procesador va a tener esa información más rápida. ¿Ya? Es por eso que si yo el buffer me demoro, supongamos, en la vida real, o con una persona, si tengo que llenar una cajita de frutas, donde cada fruta sea una muestra, entonces un buffer de 256, entonces tengo que llenar ese cajón con 256 frutas. Pero mi frecuencia de muestreo, o sea, de la velocidad en que yo lleno esa caja supongamos, no sé, pues, en un segundo, es baja. Pues. ¿Ya? Supongamos que yo puedo poner solamente, no sé, por la vida real, pongámosles una fruta por segundo. ¿Ya? Esa es mi velocidad. Entonces, 256 fruta me voy a demorar, por cierto, 256 segundos si pongo una fruta por segundo. Pero tal vez viene otra persona que es más rápida, entonces tiene mayor capacidad, entonces él puede llenar ese cajón ya no en 256 segundos, sino que en la mitad, en 128 segundos. ¿Por qué? Porque puede poner dos frutas por segundo, entonces mucho más rápido. Y por eso cambia este valor así, tan drástico. Si uno lo hace al doble, entonces me demoro la mitad. Po. Si con un segundo me demoré para llenar 256 frutas, me demoré 256 segundos, entonces si trabajo al doble, me demoro la mitad. Po. Eso es. Así de sencillo, eso es todo. ¿Ya? Entonces, espero que les haya servido esta otra explicación ahí con las frutas, los cajones, los trencitos y todo eso. Ya, ahí estaría como la explicación. A ver, ¿qué más nos queda? Bueno, entonces dice comparar la latencia al cambiar el tamaño del buffer, eso ya lo hicimos. ¿Ya? ¿Cuánto rato llevamos grabando? 55 minutos. Ah, yo creo que está bien, po. Yo creo que está bien. Miren, este video yo lo voy a recortar, lo voy a tener que parar ahora porque si vamos a trabajar con audio. Pero miren, voy a hacer lo siguiente. Esta parte la vamos a dejar para la siguiente clase. La última parte. ¿Ya? Me estoy arrepintiendo. ¿Cómo es posible? ¿Ya? Lo que pasa es que esta parte igual nos va a llevar mucho más tiempo. Yo creo que nos podríamos demorar fácilmente 40 minutos más en hacer esta cuestión.
cambiar, porque miren, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que generar audio, tenemos que cambiar las tasas de cuantificación, tenemos que exportar ese audio, después tenemos que compararlos, después tenemos que hacer una inversión en fase, después sumar esa señal, tenemos que normalizar, amplificar la señal para ver el ruido de cuantificación y eso nos va a llevar mucho tiempo. Es una pega interesante porque uno no es fácil escuchar este ruido, pues entonces tenemos que hacerlo con calma para que ustedes lo entiendan, tenemos que hacer inserción de un plugins para poder generar el ruido, entonces nos va a llevar mucho tiempo. Creo que lo que hemos visto hasta el momento es esencial, ¿cierto? Para entender todos los términos técnicos y cómo funcionan, ¿ya? Entonces yo creo que esta parte del ruido de cuantificación lo podemos juntar con la siguiente clase, ya que yo tengo pensado ver eh, cómo se modifica la frecuencia, el rango, el espectro, según modifiquemos la frecuencia de muestreo. Entonces podríamos verlo yo creo que en la siguiente clase junto con eso, ya para que no perdamos más tiempo acá, porque ya llevamos una hora con este video. Entonces yo creo que es más que suficiente como para poder entenderlo, el tema de la configuración, ¿ya? Eso pues muchachos, yo creo que los vamos a dejar hasta acá y esto lo dejamos para el siguiente video, ¿cierto? Que va a estar para la siguiente semana. Bueno, espero que les haya gustado entonces. No olviden, no sé si invitarlos a suscribirse, pero no olviden hacer las actividades. Ah, y tengo que darles una actividad. Ya, entonces tengo que darles una actividad, ¿cierto? Entonces, miren, esta actividad, ¿cierto? Es para quienes tengan la computadora y puedan hacerla, ¿cierto? Para quienes no tengan computadora, entonces acá vamos a anotar una nueva actividad. Ya, esta va a ser la actividad 2. Entonces aquí tienen que buscar qué es un buffer de audio, ¿ya? Eso por una parte. Vamos a buscar también qué significa los distintos. No, vamos a poner qué consecuencias conlleva cambiar el tamaño del buffer de audio. Ya, investiguen eso, referente a lo que yo les conté y lo que ustedes encuentren en internet. Ya, esa información la pueden dejar. Entonces, para los que tienen computadora, hagan esto hasta aquí nomás. Pues esto lo vamos a dejar con una línea, porque no lo hicimos. Ahí. Ya, eso lo vamos a dejar tachado. ¿Ya? Porque la idea es que ustedes también lo puedan hacer. Entonces esta presentación la voy a compartir para quien la quiera, ¿cierto? Para quien la pueda ver. Eso, entonces esas dos actividades. Primero busquen qué es el buffer de audio, traten de ver imágenes, información de foros, de personas, Wikipedia, no sé. Y también las consecuencias de cambiar el buffer, ¿ya? Si es muy pequeño, si es muy grande, y compárenlo con la información que yo les conté, ¿ya? Lleva cumpliéndose una hora. Me despido, ¿cierto? Que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Estamos en un periodo bastante delicado, ¿cierto? Con el tema de la pandemia. Así es que espero que todos estén muy bien y espero verlos en el siguiente, o espero que me vean en el siguiente video, ¿cierto? Y espero verlos también pues en algún momento, porque como no nos conocemos, entonces eso, pues. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bueno, aquí estoy de vuelta de nuevo porque me di cuenta de que se nos olvidó algo, po. Miren acá,
me olvidé de ver esto. Activar y desactivar las entradas y salidas. ¿Por qué se los digo? Porque si está desactivado, entonces no van a escuchar nada, ¿ya? Entonces les voy a enseñar aquí rápidamente a cómo activarlo. Aquí estamos de vuelta. eh, a veces cuando nosotros instalamos el programa o en el transcurso puede que suceda que esta se desactiva. Entonces voy a abrir aquí. Miren, les voy a enseñar rápidamente. Nosotros nos tenemos que ir acá a configuración, en estudio, configuración de estudio, y cómo activamos y desactivamos. Miren, si nos damos cuenta, cuando yo hago clic aquí, acá, estos son la entrada y las salidas, entrada y salida. En este caso, en la entrada yo no tengo conectado nada, entonces está no conectado, pero está activo. Entonces miren, si es que yo desactivo esto, ahí, está desactivado. Entonces, ¿cómo lo vuelvo a activar? Uno dice a lo mejor, bueno, vuelvo a hacer clic, pero no, po, no pasa nada, queda inactivo, ¿ya? Y ahí uno entra en un colapso cerebral, ¿cierto? Entonces, un dolor de cabeza, y no puede ser, ¿cómo soluciono esto? Que no suene, necesito que suene. Tranquilo, ¿cierto? Ante todo, tranquilidad. Ir a buscar a internet, tal vez, buscar como estado inactivo, configuración, descargarse el manual, ir a la ayuda del manual. Ya, tal vez eso nos podría ayudar, ¿cierto? Acá el QS tiene una ayuda donde nos abre un manual del programa. Entonces, ante todo, tranquilidad, ¿cierto? Lo otro es ir acá, que se llama conexiones de audio, o presionando F4. ¿Ya? Dependiendo de las versiones, esto cambia. A ver, por ejemplo, en la 8, esto se llama conexiones VST. ¿Ya? En la versión 8, que es con la que estoy grabando ahora. Entonces, acá yo lo puedo activar. Pues. Aquí tengo, fíjense, entradas y salidas. Entonces me voy a la salida, hago clic acá y puedo hacerlo desde ahí o aquí. Donde dice no conectado, hago clic y pongo ácido foral y ahí me lo conecta automáticamente. ¿Ya? Entonces, dependiendo de las cosas que yo tenga conectadas, lo puedo hacer. Entonces, eso. Pues. Había un alumno que me pidió ayuda. Entonces, el problema estaba aquí, pues, que estaba conectado a otra cosa, algo de SPDF que decía, que por eso no lo podía escuchar. Pues. Entonces, había que ir a configuraciones de audio y cambiarlo para volverlo a conectar. Entonces, ahora si cerramos esto y volvemos a la configuración de estudio, ahora sí quedó activo. ¿Se dan cuenta? Entonces eso, pues. Ahí estamos entonces. Ya, ahora sí. Chao. Nos vemos.